A sus Biblias a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, y vamos a leer todos juntos del 1 al 13. Vamos a leer, y el tema que vamos a hablar esta mañana es buscando perspectiva. Buscando perspectiva. Así que Eclesiastés 7 del 1 a 13. Así dice la palabra de Dios. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que esto? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera: Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Oremos, hermanos. Padre celestial, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es eterna, tu palabra nos limpia, tu palabra nos da dirección. Y ahora vamos a aprender, Señor, que tú eres el único que nos puedes dar una perspectiva real. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a hablar esta mañana de que debemos de buscar una perspectiva en este mundo. Pero no cualquier perspectiva, sino la perspectiva espiritual, la perspectiva de Dios. Pero ¿qué es la perspectiva en general? La perspectiva es el modo de analizar una determinada situación u objeto. Es un punto de vista sobre una situación determinada. Eso es como el diccionario define la perspectiva. ¿Para qué sirve la perspectiva? La perspectiva nos sirve para hacer posible una meta en un futuro, ya sea esté cercano, medio o lejano, pero nosotros ya delineamos algún tipo de acción para lograrlo. Les puedo dar un ejemplo. Si ustedes han visto un mecánico, usted va a un taller mecánico con su auto, que su auto no está funcionando, ahí va a salir el mecánico, y el mecánico tiene que tener una perspectiva adecuada de cómo funciona un motor para poder repararlo. Él viene, él ha estudiado, él sabe que ciertos ruidos indican ciertas cosas. Él viene y tiene un aparatito que lo conecta al sistema eléctrico del auto, que le dice los códigos que el motor está funcionando, todo el sistema que está alrededor del motor. Él tiene una perspectiva de cómo las cosas deben de estar trabajando correctamente. Eso le ayuda a él a diagnosticar y ver y planear para lograr la reparación de la máquina, para la reparación de ese motor. Pero la perspectiva que Eclesiastés habla aquí es una perspectiva divina. Él no está hablando de una perspectiva mundana, de una perspectiva de las cosas. La perspectiva divina es importante porque esta nos permite ver en forma más clara la realidad de esta vida, y más que todo, dónde usted terminará por el resto de la eternidad. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, necesito explicarles un poquito mejor cuál es la perspectiva mundana y cuál es la perspectiva divina. La perspectiva mundana siempre se enfoca en buscar una solución en este nivel físico.
una solución con las cosas que vemos y podemos tocar y entender. La solución divina es una solución enfocada en el mundo espiritual. Es una solución enfocada y es una visión enfocada en las cosas de Dios. Básicamente, si se lo podía decir en un término así bien simple, es tratar de ver como Dios ve. Tratar de ver las cosas que nos suceden a nosotros, las cosas espirituales, como Dios ve. En sí, hermanos, de lo que estamos hablando esta mañana es de reflexionar. Y vamos a ver sobre la reflexión. Vamos a aprender una cosa esta mañana. Quiero que escuchen bien. Que Dios usa la reflexión para despertarnos del sueño profundo del pecado. Que Dios usa la reflexión para despertarnos del sueño profundo del pecado. Y Dios lo despertará a usted de este sueño engañoso cuando usted reflexione en la finalidad de la muerte, cuando usted reflexione cuando usted se encuentre triste y cuando usted reflexione en el dolor de la verdad. Estas tres cosas Dios las usa y las va a usar en su vida para que nosotros podamos despertar del engaño que el pecado nos mantiene engañados, diciéndonos que todo lo que existe ahorita en esta vida es esto y que no hay un futuro. Nos engaña el pecado diciéndonos que todos nuestros esfuerzos, todas nuestras fuerzas, todo lo que existe en nosotros lo debemos de poner en esta vida, porque esta vida es lo único que existe. Y nosotros que estamos en Cristo sabemos que no, que estamos pasando aquí. Estamos acampando aquí, que no podemos hacer nuestro hogar aquí. La Biblia es bien clara, la Biblia nos habla que nuestro hogar está ¿dónde? En el cielo, que aquí estamos pasando nada más. Entonces Dios usa la reflexión para darnos perspectiva. Dios usa la reflexión para despertarnos del engaño del pecado. La Biblia claramente nos dice que todos tenemos un enemigo que se llama pecado. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Amén. Este enemigo solo busca hacer dos cosas en su vida, hermanos: engañar y matar. ¿Sabía usted que esa es la meta del pecado? Engañar y matar. Mire lo que dice Romanos 7 al 11. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, dice Pablo. Ahí puede darse cuenta, me engañó. Y por medio de él, me mató. Busca nada más engañarlo para finalmente matarnos. El pecado mantiene a algunas personas adormecidas en esta vida. ¿Sabían ustedes que ese es un enemigo muy poderoso? Nos ha engañado tanto que muchas veces nos dice que no es necesario ir a la iglesia. Nos ha engañado tanto que muchas veces nos dice que no es necesario confesar nuestros pecados los unos a los otros. Nos ha engañado tanto que nos ha dicho que no tenemos que amar a nadie, es solo entre mí y Dios, y los demás no tienen que ser parte de mi vida. Hay áreas de nuestras vidas que todavía están siendo dominadas por el pecado. Entonces el pecado mantiene a algunos adormecidos en su vida, y cuando una persona está dormida, hermanos, es muy fácil engañarles, ¿verdad? Esa es la idea. Algo interesante del pecado es que aquí Romanos 7:11 nos dice: porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Cuál es el primer pecado que se cometió, hermano? ¿Qué es lo que le dijo Satanás a Adán y Eva? No, tú no vas a morir. Tú vas a ser como Dios. Y aquí nos dice: porque el pecado, aprovechando el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. El pecado busca matarnos, y ¿qué es lo primero que le dice? No, no vas a morir. ¿Se da cuenta? ¿Qué engaño tan grande? El pecado, el medio de Satanás por el cual nos quiere quitar la vida, nos dice: no, ustedes no van a morir, van a vivir. No, si hacen esto o hacen lo otro, van a vivir. No tienen que seguir las cosas de Dios tan en serio. Entonces, hermanos, el primer punto esta mañana es: si usted quiere despertar de su engaño, reflexione en la finalidad de la muerte. Si usted quiere despertar de su engaño, reflexione de la finalidad de la muerte. Esto lo vemos en el versículo 2, 7:2, lo pueden leer. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, está diciendo aquí Salomón. Porque aquello es el fin del hombre, la muerte.
es el fin del hombre. Y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. ¿Cuántos de ustedes han ido cuando una persona ha muerto y han ido y ahí están todos de luto y muchas veces hasta presentan el cuerpo y ahí está el cuerpo, a veces está en la caja sin poder ver o a veces nada más abren la puerta para poder ver? ¿Cuántos de ustedes han estado en esas ocasiones? ¿Se han dado cuenta que esos tiempos son tiempos sobrios? ¿Se han dado cuenta que usted, si esa persona es muy querida a usted, si esa persona es muy cercana a usted, esa experiencia le va a despertar algo que estaba dormido en su vida? Usted se va a poner ver ahí y decir: wow, aquí está esta persona que hace 2, 3, 4 días, la semana pasada la vi viva y ahora está muerta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Si usted se pone a reflexionar en estas cosas, Dios permite estas circunstancias en nuestras vidas para que nosotros despertemos y nos demos cuenta que aquí estamos de pasadita, porque Dios prometió que todos íbamos a morir algún día si lo veíamos a Él en el jardín. Todos los que estamos aquí, hermanos, quiero decirles una verdad: usted va a morir. Algunos de ustedes sienten que cuando digo esa verdad les duele, ¿verdad? Va a morir. Su esposo va a morir. Su esposa va a morir. Sus hijos queridos, mis hijos queridos, van a morir. Eso es algo que Dios prometió en Génesis. Y si usted mira alrededor se va a dar cuenta que eso se cumple todas las veces. Y nosotros pensamos, estamos tan engañados viviendo la vida en este mundo, que pensamos que nunca va a llegar a nosotros. La realidad de la muerte puede hacer 2 cosas en su vida: darle temor. El temor a la muerte es la fuente de la actividad humana diseñada a evitar la finalidad de la muerte. Spurgeon dijo eso. Muchas personas que quieren temor de la muerte empiezan a trabajar y ocuparse duro y hacer todo y distraerse y vivir una vida rápida, una vida acelerada, porque no quieren pensar que un día ellos van a morir. Les da temor pensar en estas cosas. Otra cosa que la realidad de la muerte hace es que nos puede despertar. Nos puede despertar del engaño, del pecado que funciona en este mundo. Como les dije, cuando un familiar muere, usted se va a hacer preguntas sobre la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? Mire a este hombre, mire a esta mujer acá, que hizo todo esto o que no hizo todo esto. ¿De qué le sirvió? Y si usted se pone a reflexionar un poquito más, usted se va a dar cuenta y no solo va a dejar la pregunta ahí, usted va a dejar la pregunta y la va a empezar a acercar a usted. Y usted se pone y se pregunta: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué hay que yo pueda hacer ahorita? Porque este es el futuro que me espera. ¿Vale la pena vivir? ¿Hay algo más después de la vida? ¿Realmente? ¿Es cierto lo de la Biblia? ¿Es cierto lo que Dios dice? ¿O ahí terminamos y ya no hay nada más? Estos son tiempos de reflexionar. Efesios 5:14 dice: por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Vivimos en una realidad, hermanos, que está diseñada a través del pecado para mantener a las personas dormidas. Y muchas veces la realidad de la muerte es lo que Dios usa para despertarlos, a través de la reflexión y de la reflexión en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que ellos han escuchado de la vida eterna, lo que ellos han aprendido de la vida eterna, más que todo lo que ellos han aprendido de Jesucristo. Cuando usted considere que su vida tiene un final, usted aprenderá a pensar sobriamente. Usted verá lo que realmente es importante en la vida, donde usted pasará su vida eterna, y esto debería de ser algo muy importante para usted. Por eso reflexionar en la finalidad de la muerte
es mejor, dice el predicador, que estar en la casa de placer. Cuando usted reflexione en la fidelidad de la muerte, cuando usted está ahí en la casa de luto, una forma en que a mí me ha afectado, hermanos, y yo sé que a ustedes les está afectado igual. Cuando yo les diga esto, ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Cuando yo he visto esto, cuando lo vi con mi papá, cuando yo lo encontré ahí muerto en su apartamento, los pensamientos que me vinieron fueron muchos, pero uno de ellos que me recuerdo muy bien es que yo me puse a pensar, si hubiera sabido que mi papá iba a morir tan pronto, yo hubiera pasado más tiempo con él. Si hubiera sabido que mi papá iba a morir en las próximas 2 semanas, yo tal vez hubiera estado ahí con él, platicándole más de Dios. Si yo hubiera sabido de que la muerte se lo iba a llevar, y cuando la muerte se lo lleva ya no regresan, me hubiera gustado haber hecho esto por mi papá. Hablarle más de Cristo, explicarle más el Evangelio. ¿Se da cuenta lo que hace estar en la casa de luto? Eso es lo que debe de hacer, ponernos en el contexto de la realidad que estamos pasando y que no hay mucho tiempo. Mi papá tenía 80 años, yo pensé que iba a vivir 85. Puede que hay algunos de aquí de ustedes que tengan 30, 40, 50 y pueden que no lleguen ni a los 40. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Si usted quiere despertar de su engaño, reflexione durante la tristeza, dice el sabio Salomón. Si usted quiere despertar de su engaño, reflexione durante la tristeza. La tristeza puede hacer 2 cosas en su vida. Ustedes se han dado cuenta, ¿cuántos de ustedes han experimentado tristeza en su vida? Todos, si usted es humano, todos han experimentado tristeza. Y estas son las 2 cosas que puede ser. Cada vez que viene el sufrimiento a su vida, cada vez que vienen cosas difíciles a su vida, y su respuesta normal a esto es estar tristes, eso es normal. Puede hacer 2 cosas esa tristeza en su vida. Puede endurecer su corazón a las cosas de Dios, o puede contentar su corazón con arrepentimiento. Endurecer su corazón, tenemos el ejemplo clásico del faraón de Egipto. Dios le mandó un montón de plagas y después de esa plaga, él seguía endureciendo su corazón. Y endureció su corazón. Dice aquí, tiempos de sufrimiento son tiempos de cosecha, dice Spurgeon. Bien interesante tener esta perspectiva de qué es el propósito, de cómo Dios usa a los que estamos en Dios, cómo Dios puede usar la tristeza. Tiempos de sufrimiento, tiempos de tristeza son tiempos de cosecha. 2 Corintios 7, 9, 10 dice así: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para el arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Básicamente aquí la Biblia nos dice que hay 2 tipos de tristeza: la tristeza del mundo, que solo nos lleva a la muerte, nos endurece el corazón, y la tristeza de Dios, acorde a su voluntad, que lo único que quiere hacer es contentar nuestro corazón con arrepentimiento. Por eso nosotros podemos leer en el versículo 3 de Eclesiastés que dice: mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. ¿Se dan cuenta? Esta es la sabiduría de la Biblia que nos habla acá. Salmo 71, 20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar la vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. La tristeza, el sufrimiento, es lo que usa Dios para enfocarnos en Él, hermanos. Yo muchas veces les he dicho: ¿cuántos de ustedes, yo incluido, buscamos a Dios cuando todo va bien? No, de vez en cuando lo hacemos, y eso Dios nos ayuda. No vaya a pensar que es usted. Pero ¿cuándo lo buscamos? Pero cuando las cosas van mal, cuando la tristeza viene a nosotros, cuando el sufrimiento viene a nosotros, ¿qué hacemos? Ahí empezamos a buscar a Dios.
Eso es lo que hace, nos enfoca en Él. Los tiempos de risa regularmente nos enfocan en la situación y no en nosotros. La tristeza de Dios produce en nosotros un arrepentimiento genuino que nos lleva a la salvación y finalmente contenta nuestro corazón sabiendo nuestro destino glorioso en el cielo. Si usted está en Cristo, no hay tristeza que le puede entristecer su corazón. ¿Por qué? Porque su esperanza está en Cristo y usted sabe que aquí estamos de pasada y que allá tenemos un futuro glorioso. Estas son las verdades de Dios, hermanos. La tristeza. En la sociedad ahora, ¿qué nos enseña la televisión? ¿Qué nos enseña en las películas? ¿Qué nos enseña el mundo? ¿Abrazar la tristeza o huir de la tristeza? Huir de la tristeza. No, la tristeza no. Aléjese, eso es malo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que la tristeza que viene de Dios produce salvación y un genuino arrepentimiento en nosotros. Cuando vengan estas situaciones de tristeza en su vida, póngase a reflexionar, póngase a pensar: Dios mío, ¿por qué me entristece esto? ¿Qué está pasando? Y Dios le va a empezar a mostrar idolatría, le va a empezar a mostrar áreas de su vida que tienen que crecer. Tal vez necesita conocer más a Dios, confiar más en Dios. Tiene que conocer tal vez y leer más la Biblia, que dice que Dios usa todo, lo bueno y lo malo, para sus propósitos. Dios usa la tristeza para traer arrepentimiento, porque hay algo. ¿Sabe qué indica a un punto fundamental la tristeza? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Se ha puesto a pensar usted? Porque algo que yo quiero no está pasando, o a alguien que yo quiero no le está pasando lo que yo quiero. Siempre tiene que ver con quién, conmigo. Muchas veces las tristezas Dios la usa para mostrar ídolos en nuestra vida, para mostrar que hay algo que nosotros amamos más que Dios y que a otros, y cuando eso es expuesto nos va a doler. Pero Dios está obrando ahí para que nosotros reconozcamos qué es eso que nos hace triste, ponerlo en la luz de Dios, ponerlo en la luz del Evangelio, ponerlo en la luz de la palabra y ver si eso tiene que estar a ese nivel. Tenemos que reflexionar. La tristeza no solo es para que usted esté triste y ya. No, la tristeza es para que usted reflexione y ver qué es lo que Dios está haciendo en su vida. El último punto, hermanos: si usted quiere despertar de su engaño, reflexione en el dolor de la verdad. Si usted quiere despertar de su engaño, reflexione en el dolor de la verdad. Mire lo que dice aquí Eclesiastés 7, y vamos a ver del 4 al 6. Esto es lo que dice 7, del 4 al 6. El corazón de los sabios está en la casa de luto. Ya sabemos por qué, no aprendimos de eso. Mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la represión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar los espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. La persona sabia siempre está interesada en buscar la verdad, y no cualquier verdad, sino la verdad de Dios. La sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría de Dios, y eso es lo que la persona sabia busca. Entonces, si usted quiere despertar de su engaño, de ese sistema que hablamos, de que está diseñado a engañarnos, a traer muerte a nosotros, reflexione en el dolor de la verdad. La verdad bíblica, la verdad de Dios, puede hacer dos cosas en su vida. Puede hacerlo libre, y también en ese proceso lo va a herir profundamente. Puede hacerlo libre. Mire lo que dice Juan 8:32. Esto lo dijo Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese es el poder de la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes que han aceptado a Jesucristo como Salvador ahora son libres? Y entre más escuchan la palabra de Dios, más libres están siendo. Ese es el poder de la verdad. ¿Libre de qué van a decir usted? Yo no estoy preso, no estoy en la cárcel, no estoy, nadie me tiene de esclavo.
No estamos hablando de una libertad física, estamos hablando de una libertad espiritual, estamos hablando de una libertad que el pecado nos quiere tener amarrados, esclavizados. Esa es la libertad que Jesucristo ofrece para nosotros. Pero esa verdad nos va a herir. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia, hermanos? Se pone a meditar, abre su Biblia en la mañana, tal vez con su tacita de café, solo usted ahí con Dios, y lee la Biblia y la empieza a leer, y usted le empieza a decir: Dios mío, háblame en tu palabra, ¿qué me quieres decir hoy? Y usted realmente, con un corazón bien enfocado en Dios, usted quiere reflexionar en la palabra de Dios, y usted empieza a leer ahí. Y de repente hay algo en el texto, una oración, una frase que salta. Y usted la mira. Y esta frase habla de pecado. Pero usted sabe que le está hablando a usted. Y usted sigue leyendo porque parte de usted dice: esto no es para mí, esto es para otros. Y usted viene y algo lo para. Y le dice: vuelve a leer otra vez. Y usted empieza otra vez arriba, como hijo y hija obediente, y empieza a leer, y esta vez esas palabras saltan más de la página. Y usted dice: bueno, tal vez no soy yo, tal vez Dios quiere que yo le diga esto a otra persona. Dios le está hablando a usted directamente en ese momento. No deje que el pecado lo engañe. ¿Usted quiere oír de Dios? Lea la Biblia. Y cuando esas verdades dolorosas llegan a nuestra mente a través de la lectura o a través del oído, cuando alguien está hablando la palabra de Dios, no endurezca su corazón. ¿Va a doler? Claro que va a doler. ¿Sabe cómo sé que va a doler? Mire lo que dice acá, Hebreos 4:12. Aquí habla de la palabra de Dios y del poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso quiere decir que tiene un poder que no es como una palabra, como una, aquí, y lo está comparando aquí como una espada, pero tiene viva y es eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. La está comparando con una espada física que tienen filo a los dos lados, que cortan en esta dirección y pueden cortar al regreso también. Hermanos, ¿ustedes creen que una espada física tiene la capacidad de afectar dolor en ustedes? Claro que sí. Imagínense esta es espiritual, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. Está hablando de cortar, que corta más. Si eso lo tomamos literalmente, corta, y las cortadas de una espada van a herir, pero esta es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Esta palabra de Dios tiene que penetrar tan profundo, y cuando va ahí navegando la palabra de Dios en todo lo que es usted espiritual, en su alma, en su espíritu, va penetrando, va cortando, y va a llegar a donde ese pecado engañoso está escondido ahí profundamente, y finalmente llega para cortar y tratar de sacar eso feo, eso contaminante que está dentro de nosotros. ¿Va a doler eso, hermanos? Va a doler. ¿Y sabe cuál es el área de su vida que le va a doler más si usted es como yo? El área del orgullo. Ese es el área donde a mí me duele más todo, especialmente la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios expone mi pecado y yo leo y esas palabras del texto saltan, y Dios me está hablando a mí y yo quiero hacerme que no me está hablando a mí, que le está hablando a otra persona, y Dios sigue otra vez y me vuelve a decir, yo tengo que decir: Dios mío, aquí estoy. Me duele, Señor, porque yo pensé que era bueno, yo pensé que ya no tenía orgullo propio, yo pensé que ya habíamos terminado con esto. Hermanos, de este lado de la eternidad hay bastante trabajo que hacer, pero recuérdese que Cristo pagó por todos nosotros.
Recuérdese que Dios mandó a Cristo para que Él muriera por nosotros. Recuérdese que ante los ojos de Dios usted ya es amado, usted ya es perfecto, porque Cristo pagó en la cruz por todos sus pecados. No hay nada que Dios pueda hacer para amarlo más. Sabiendo eso, entonces para mí es un poco más fácil acostarme ahí en la mesa de operaciones y dejar que la palabra de Dios entre y corte y rasgue y cambie lo que tiene que cambiar, porque yo sé que Dios ya me ama con todo lo que Él puede amarme. Entonces, hermanos, les cuento esto porque solo en el Evangelio vamos a estar nosotros tranquilitos. ¿Sabe cómo es la palabra de Dios? Como para una persona que reflexiona en la palabra de Dios y que realmente no conoce a Dios, es como someterse a una cirugía de corazón abierto sin anestesia. Ellos van a ver eso, les va a doler y van a decir: no, yo no creo en esto, duele mucho, no quiero eso. Es una realidad que yo no quiero y no quiero entenderla. Pero si usted está en Cristo, tal vez es una operación a pecho abierto, pero con anestesia, con la anestesia del amor de Dios, que usted le confía a Él y usted sabe que Él está haciendo eso porque ese pecado tiene que ser quitado de su vida para que usted sea realmente libre. Entonces, hermanos, ya para terminar, quiero recordarles estos 3 puntos. Quiero recordarles que cuando usted vaya o cuando alguien esté pasando algo duro, una persona, un pariente, un amigo que está muriendo, reflexione en esas cosas. Reflexione en la finalidad de la muerte. Reflexione realmente si lo que usted está haciendo ahorita es lo que Dios quiere que usted haga. Estos son momentos en la vida donde Dios viene y apacha el reset button, el botón de reset del teléfono, de la computadora, para reenfocarnos a una perspectiva de Dios. También quiero invitarlos a que reflexionen durante la tristeza. Si ustedes están pasando por algún sufrimiento, si ustedes están pasando por algo que ustedes han querido conquistar y no han podido, y lo único que les queda es tristeza, ¿por qué se ponen tristes? ¿Por qué? Reflexione, busque a ver qué es lo que Dios está haciendo con usted. Dios está trabajando. Y de último, hermanos, quiero invitarlos a que reflexionen ante el dolor de la verdad de la palabra de Dios. Si usted está en Cristo, ya no tiene que huir. Si usted está en Cristo, usted sepa que usted es amado, que usted es amada. Acuéstese en la cama de operaciones sabiendo que el doctor, el creador de los cielos y la tierra, el doctor Jesucristo, va a hacer una operación con su palabra, sabiendo que Él le ama mucho a usted. Hermanos, la vida hay que vivirla reflexionando. Y estos 3 ejemplos son lo que el sabio Salomón y por extensión Dios quiere que nosotros sigamos haciendo. No vivamos una vida sin reflexionar qué es lo que Dios está haciendo. Oremos. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has llevado a la casa de luto y nos has hecho reflexionar, Señor. Señor, y te pedimos que cuando estemos en esas circunstancias, nos ayudes y nos recuerdes, Señor, que es mejor estar ahí, porque ahí es donde nuestra voluntad se alinea con tu voluntad, Señor. Señor, también te pido, Padre Santo, que durante la tristeza, Señor, esos momentos que tú has traído y vas a seguir trayendo a nuestra vida, que lo uses, Señor, y que no se nos olvide quedarnos ahí tristes, abandonados según nosotros solos, sino que usemos esos momentos para reflexionar en lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Finalmente, Señor, te pedimos que cada vez que nosotros tomamos ese tiempo que hemos apartado para ti, para leer tu palabra, para estar contigo a solas, Señor, que tú uses ese tiempo para hablarnos, Señor. Y Señor, te pedimos todos nosotros que nos dejemos, que confiemos, que nos acostemos en esa cama de operaciones para dejar que tu palabra divina
y dejar que tu mano, guiando la palabra de Dios, ese bisturí viviente y eficaz, saque el pecado, esas mentiras del pecado en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor amado. Amén.